Bueno, buenos días con todos. Y como ustedes ya saben, debemos continuar con la temática de diseño de circuitos en VHDL, ¿no? Hemos empezado desde circuitos tipos combinacionales, que ya hemos hecho algunos ejemplos. Pasamos también por circuitos ya y comenzamos con circuitos ya secuenciales, en lo cual previamente debemos analizar lo que es flip-flops. Y de hecho ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya analizamos los flip-flops. Si ustedes se recuerdan, precisamente ya trabajamos en los 4 tipos de flip-flops, ¿no? Hicimos el SR, hicimos el tipo D, y como parte de su actividad estaba en que ustedes diseñen el flip-flop JK y el flip-flop tipo T. ¿De acuerdo? Eso ya lo dejamos establecido. Como siguiente punto, nosotros debemos analizar en la clase de hoy lo que son registros y contadores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con los más fáciles, que son los registros. Cabe resaltar que cuando aquí ya hablamos de lógica secuencial en VHDL, ya perdemos un poco el concepto de máquinas síncronas y máquinas asíncronas. ¿Por qué? Porque antes se lo consideraba síncrona o asíncrona dependiendo de la conexión que tenía la señal de reloj. Si es que la señal de reloj se compartía para todos los flip-flops, entonces hablábamos de un circuito secuencial síncrono. Y si es que la señal de reloj solo ingresaba al primer flip-flop y los siguientes dependían de la salida del anterior, entonces se lo consideraba un circuito secuencial asíncrono. Ese criterio ya se lo pierde un poco aquí en VHDL, teniendo en cuenta que ya no hay conexiones. Todo es programación, entonces aquí ya no vamos a tener circuitos síncronos y circuitos asíncronos. Solamente vamos a tener o registros de desplazamiento, o máquinas de estado, o contadores. Ya no síncronos y asíncronos, como lo habíamos visto en lógica digital o en electrónica digital cuando utilizábamos las compuertas, los sumadores, los flip-flops físicos. Listo. Como parte de esto de los registros diseñados en VHDL, pues ustedes tienen que saber que un registro de desplazamiento funciona de forma idéntica que un flip-flop tipo D. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos a la teoría del flip-flop tipo D. Aquí tenemos justo, miren, un flip-flop tipo D. Si es que... Dígame. No está presentando la pantalla. No se está viendo la pantalla. Ajá. Sí, sí se ve. No, sí estoy presentando. En mi caso no se aparece. Tal vez actualícele la reunión o salga y vuelva a ingresar, porque sí estoy compartiendo yo en la pantalla. Aquí está presentando para todos. Ya. Entonces, ¿de qué se trataba este flip-flop tipo D? Cuando ustedes ingresan la entrada D de un flip-flop, ¿sí? Cuando detecta el flip-flop el cambio en la señal de reloj, lo que hace es apagar la salida, independientemente de si la salida estaba encendida o apagada. Es decir, si estaba apagada, la mantenía apagada. Y si la salida estuvo encendida, cuando detecta el siguiente cambio en la señal de reloj, la salida la apaga. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente este flip-flop lo que hace es guardar este número 0 hasta que la señal de reloj detecte un cambio y ahí le envía ese 0 a la salida. Entonces ya estaríamos hablando de un pequeño circuito de memoria. ¿Cuánto va a durar esa memoria? Pues el ciclo de la señal de reloj. Si yo le pongo a la señal de reloj un ciclo de 200 milisegundos o 0.2 segundos, pues lo va a guardar ese tiempo. Si yo le pongo un ciclo de 2 segundos, pues lo va a guardar ese tiempo. Entonces miren, el flip-flop tipo D de hecho ya se lo puede considerar como una pequeñísima unidad de memoria, porque nos va almacenando. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando la entrada tipo D ingresa un 1? Lo que sucede es que la salida, cuando detecta un cambio en la señal de reloj, también cambia a 1. ¿De acuerdo? Entonces, no importa si la salida estuvo previamente apagada o previamente estuvo prendida. Después de que se ingresa un 1 en la entrada,
cuando se detecta un cambio en la señal de reloj, la salida se vuelve 1. Entonces, en esencia, este es el funcionamiento de un registro de desplazamientos. ¿Cuál es la única diferencia? O bueno, no sería diferencia, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión sería que este registro de desplazamientos solo tendría capacidad de almacenar un bit. Y nosotros necesitamos que almacene 4, 5, 6, 7 bits. ¿De acuerdo? Y por eso ustedes se acuerdan que cuando vimos la práctica de registros de desplazamiento en Proteus, nosotros habíamos utilizado los flip-flop JK, pero que trabajaban como un flip-flop tipo D. Ah, no, miren, hemos utilizado los flip-flop tipo D mismo. Entonces, ¿qué se les puede considerar? El flip-flop tipo D ya sería un registro de desplazamiento, pero de un solo bit. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Conectar varios flip-flop tipo D. Esa sería la una solución. O la otra solución, ¿cuál sería? En un solo flip-flop tipo D, ingresar varios datos. ¿Y cómo lo hago eso en VHDL? Pues con un vector. Entonces, por eso, si nosotros nos venimos acá a la teoría de los registros de desplazamiento, nos dice claramente que un registro de desplazamiento pues es igual que un flip-flop tipo D, con la diferencia de que la entrada es un vector y la salida es un vector. Obviamente el vector y la longitud de ese vector será la longitud de los que yo quiero que sean los bits de mi registro de desplazamiento. Entonces, si yo quiero un registro de desplazamiento de 4 bits, generaré un vector de 4 bits, pero en la misma estructura del contador del registro tipo D. Entonces, si quieren, podemos tomar como base la programación del flip-flop tipo D. Vamos a analizar qué nomás tenía. Tenía obviamente la librería, tenía el paquete, el stdlogic, listo. Declarábamos la entidad tenía una entrada D, que en este caso es un bit. Para nuestro caso del registro de desplazamiento de ahora, la entrada D va a ser un vector. Tenemos una entrada CLK, que en este caso sí va a ser un bit. Y tenemos la salida que, para nuestro nuevo ejemplo, nuevamente será un vector. Entonces, conclusión de la entidad. La señal de reloj seguirá siendo un bit, pero la entrada y la salida serán ahora vectores. La magnitud de los vectores lo deciden ustedes. Por su parte, en la arquitectura, comenzábamos la arquitectura y esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Este proceso va a depender de una señal CLK, es decir, va a realizar todos los cambios cuando la señal de reloj detecte un cambio. Entonces, ¿cómo explico eso en VHDL? Pues iniciando un proceso dentro de la arquitectura que va a depender de CLK, ¿sí? Y luego poníamos una sentencia if, que como ustedes deben saber, la if representa un sí. Ustedes sí están viendo programación, ¿verdad? ¿Qué tema están viendo en programación? ¿Vieron ya esta parte del if, del when, el for, case, todos esos, las sentencias lógicas? ¿O no? Aún no, Inge, estamos recién empezando a ver todo eso. Ah, chuta, yo creí que ya habían visto eso, pues. Y yo No, por eso no les he explicado bien esta parte, porque o sea, dije, las variables estamos viendo y eso, pero todavía no utilizamos esto de if y todo eso. chuta, entonces, ¿y cómo estaban haciendo los deberes? Yo creí que esto ya habían visto, pues. Ya Bueno. andanos del folleto. Ya, bueno, no hay problema. ¿Qué es lo que hace un if? Un if es una sentencia que significa sí. Entonces, si cumple lo que está dentro del paréntesis, ejecuta lo que está luego del then. Por eso se le considera una sentencia if, then, else. Si cumple algo, entonces ejecuta lo siguiente. Caso contrario, realiza otra acción. Entonces todo eso voy declarando. ¿Qué es lo que hago en esta parte del if? Digo, si en la señal de reloj sucede algo, sucede un evento,
y la señal de reloj vale 1, entonces a la salida se le asigna el valor de la entrada. Fin, fin, fin. ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros, vamos a tomar como base este programa, pero lo vamos a hacer con las entradas D en vector y con la salida Q en vector. Y con eso ya estaríamos cumpliendo con el funcionamiento de un registro de desplazamientos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir el Model Sim. ¿Se acuerdan cómo creé la carpeta? ¿Dónde estabas? Ejemplo, registros. Así lo creé, ¿no? Listo. Entonces, venimos de aquí, ¿no? Archivo. Nuevo proyecto. Capaz no me deja abrir. Ahí está. Entonces venimos acá a donde dice ejemplo registros y le voy a poner el nombre, que de hecho va a ser el mismo, ¿no? Ejemplo registros. Muy bien. Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crear un reg desplazamiento, un registro de desplazamiento. Y vamos de hecho a ponerle 2, porque vamos a diseñar 2 registros de desplazamiento. Ya vamos a diseñar el primero que nos estaban pidiendo aquí, que es un registro sencillo. Es este, ¿no? Es este. Y vamos de una vez a crear un registro de desplazamiento que cumpla con esta condición, ¿no? Que tenga un CLK, que tenga una señal clear, que tenga una entrada de 4 bits y que tenga 4 salidas directas y negadas. Entonces vamos a hacer 2 programas de registro de desplazamiento y por eso en el mismo proyecto aprovecho y voy a poner los 2 registros, ¿no? Entonces le voy a poner reg des bloque, ¿ya? O 4 pongamos. Bits, ya, registro de desplazamiento de 4 bits. Listo, ya tenemos ahí los 2 programas. No vamos a trabajar en el sencillo, en el primerito. Ya saben, ¿no? Clic derecho, editar. Se nos abre aquí la pestañita. Veo que acá abajo no está mi barrita donde me suelen salir los comandos, entonces está el view y aquí en donde dice transcript. Listo, y se nos crea aquí la barrita. Como se nos abre así muy grande, lo que hago es desplazarle, dejarle por ahí, estaría bien. ¿Ya? Y vamos a comenzar a diseñar este registro de desplazamiento, el sencillo, ¿no? Bueno, aquí nos da la estructura, pero creo que lo vamos a hacer ya analizándolo nosotros, porque ya vamos teniendo la capacidad de hacerlo así. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ir haciendo partes por partes, como no hemos estado trabajando, ¿no? Primer paso, ¿qué? Bueno, ya saben, ¿no? El IST Guayaquil. IST Guayaquil. Carrera de electrónica. Listo. Ya. Primer paso para comenzar a programar en VHDL era declaración de librerías y paquetes. Hasta ahora veo que basta con la librería que hemos estado trabajando, ha sido suficiente. Sin embargo, ya me di cuenta que para contadores necesitamos unas librerías especiales. Ya les voy a explicar. ¿Cómo comenzamos entonces? Library, palabra reservada, ¿no? Por defecto le sigue considerando como comentario. Entonces tengo que hacer esto y ya lo reconoce como
palabra reservada, ¿no? Estamos trabajando con la IEEE, punto y coma. Luego declaramos el uso del paquete de IEEE, es guión bajo, no, punto es, ¿no? Punto, std guión bajo logic guión bajo 1164.al. Así es esta librería, ¿verdad? Entonces ahí estoy diciendo, voy a ocupar la librería IEEE, específicamente el paquete que se llama stdlogic 1164, y voy a ocupar toda esa librería. Entonces por eso le pongo así al también. ¿De acuerdo? Hemos terminado con la declaración de librerías y paquetes. Vamos ahora a declaración de la entidad. Listo, entonces la palabra reservada, ya saben ustedes, es entity. Sí, ¿no? Entity. Entonces le vamos a dar un nombre. Como ustedes ya saben, el nombre de la entidad debe ser el mismo del documento VHD. Entonces, como mi documento se llama regdesp, le voy a poner ese mismo nombre a la entidad. Regdesp. ¿De acuerdo? Is. Como es is, no va el punto y coma. Luego vamos a declarar los puertos, ¿no? Port. ¿Qué nomás tenemos nosotros? Obviamente tenemos un puerto que es de entrada, que es la entrada D. Habíamos dicho que para este caso del registro de desplazamiento, la entrada D va a ser un vector. Entonces, ¿cómo declarábamos un vector? stdlogic vector. ¿De acuerdo? Y aquí declaramos la longitud. Vamos a declarar un vector de 4 variables o de 4 posiciones. Entonces por eso le pongo stdlogic vector 3 down to 0. Aquí no me está reconociendo, si se dan cuenta, el down to está mal escrito, por eso no me reconoce como palabra reservada. Entonces es down to. Ahí sí, ahí estamos correctos. Y está declarado la entrada D, que es un vector. ¿Qué otra entrada teníamos? Teníamos el CLK, que de igual forma es una entrada, pero este ya no necesita ser vector. Entonces este era simplemente un bit. Por lo tanto es solamente stdlogic. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la salida Q, que para este caso va a ser una salida. Y obviamente si la entrada es un vector, la salida deberá ser un vector, porque lo que hace un registro de desplazamiento es, después de un tiempo, lo que estaba en la entrada envía a la salida. Entonces le ponemos aquí un stdlogic vector, dimensión del vector la misma que de la entrada, ¿no? Down to 0, 3 down to 0. Y ya está declarado aquí todo el puerto, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Finalizar la entidad, y ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces ya hicimos la declaración de la entidad como la habíamos presupuestado. La entrada D y la salida Q eran vectores y la entrada CLK es simplemente un bit, ¿no? Verifico los puntos y coma, verifico el nombre de la entidad, todo está correcto. Pasamos a la declaración de la arquitectura. ¿Listo? Esa comenzábamos con architecture. Ya no me reconoce porque le sigue reconociendo como comentario. Le doy así el enter y ya está entonces arquitectura como palabra reservada, ¿no? Le tengo que dar un nombre a esta arquitectura. Voy a ponerle func_reg, funcionamiento del registro. Func_reg nomás. ¿Ya? ¿De qué? Obviamente va a estar relacionado con la entidad. Entonces ahí sí le pongo el nombre de la entidad. Y este es el is. Como termina en is, no va con punto y coma, ¿no? ¿Qué debemos poner a continuación? Vamos a iniciar la declaración de la arquitectura. Por eso le ponemos la palabra reservada begin. Y aquí sí ya incluimos
lo mismo que estábamos incluyendo en los flip-flops, lo que es un proceso. El proceso va a depender específicamente de algo. Todo el proceso del registro de desplazamiento va a depender específicamente de algo. ¿De qué va a ser? De la señal de reloj. Entonces, por eso yo creo un proceso específico que trabaje o que dependa de la señal de reloj. ¿Listo? Entonces, por eso pongo process CLK y le inicio ese proceso. Incluso esta palabra begin, si ustedes quieren, le pueden poner ahí también, ¿ya? Para ir así mismo relacionándolo, ¿no? Todo esto, como estoy declarando proceso y iniciándolo, no necesito el punto y coma, ¿no? Y aquí sí ya vienen las sentencias que ya habíamos quedado, ¿no? Es el if, el then y el else. ¿De acuerdo? Entonces digo, allá. Si en la señal de reloj sucede un evento y ese evento hace que la señal de reloj valga 1, porque yo voy a trabajar con una señal de reloj flanco positivo, entonces que la salida Q sea igual a la entrada D. ¿Listo? Entonces vamos a explicar nuevamente estas dos líneas que son lo importante y en sí la esencia de este programa, ¿no? Creo el proceso va a depender de la CLK. Entonces por eso pongo process, paréntesis CLK. Y luego comienzo con la sentencia if. La sentencia if, ya les expliqué, es una sentencia condicional que me dice: la sentencia if ejecutará algo siempre y cuando cumpla lo que está dentro del paréntesis. Es decir, si, por eso if significa sí, ¿no? Si se cumple lo que está dentro del paréntesis, entonces ejecuta lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Si en la señal de reloj sucede un evento, recuerden que si no tienen el apóstrofe en su teclado, como es mi caso, el código ASCII es Alt 139. Entonces, si en la señal de reloj sucede un evento y la señal de reloj vale 1, entonces a la salida copio lo que venía en la entrada. Recuerden, cuando voy a hacer comparaciones, solo basta con escribir el igual. Cuando ya voy a asignar un valor, tenemos que hacerlo con la flechita menor o igual. ¿De acuerdo? Y eso es todo. ¿Qué debemos hacer ahora? Cerrar el if, cerrar el proceso y finalizar la arquitectura. En este caso no pongo end architecture, sino el nombre de la arquitectura, que es funcreg. Y creo que hemos terminado. Ya saben, ¿no? Archivo, salvar o control S y veamos pues qué tal nos fue. Miren, a la primera salió. Si lo vamos haciendo así despacio, creo que ya con la práctica que hemos venido teniendo, se puede pues ya hacer este diseño de los programas que ya poco a poco nos vamos aprendiendo, ¿no? Cómo crear las sentencias y toda esta cuestión. Y se va tornando un poco más fácil, ¿no? Listo. Denme un segundito nada más. Entonces vamos a simular lo que es el software. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Pueden venir acá a simular, iniciar simulación, carpeta Word, y aquí debe estar su archivo, ¿no? Entonces le ponen OK y se les despliega lo que es ya el ambiente de simulación de Model Sim. Muy bien. Vamos a mover estito. Le voy a bajar acá la programación también porque yo sé que no hay errores. Y vamos a generar las ondas, ¿no? Pueden hacerlo desde acá, clic derecho, añadir waves, o acá por sentencia, ¿no? Add wave asterisco. Y ya nos crea aquí las ondas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengo a la entrada un registro un vector de 4 unidades. La salida
el mismo vector de 4 unidades y tengo la señal de reloj. Entonces obviamente la señal de reloj yo la voy a forzar a una señal de reloj que tenga un periodo de 25 nanosegundos, está bien. Y yo voy a iniciar forzando todas las entradas a 0. ¿De acuerdo? Como estoy ingresando en el vector 0, 0, 0, 0, se supone que en mi registro de desplazamiento también detectará lo que es el 0, 0, 0, 0. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a simular. Y está haciendo lo que yo tenía pensado, ¿no? Como yo estoy enviando lo que son un 0, 0, 0, 0, 0 en las entradas, las salidas está enviando un 0, 0, 0, 0. No tiene mucho sentido. Pero van a ver lo siguiente. Cuando yo realizo un cambio en el primer bit de mi señal de entrada, le asigno un 1. Cuando yo corro la simulación, en la salida, en el bit de entrada, igual en el primer bit de entrada, también se le va a asignar un 1. Pero no va a ser instantáneo. Va a ser después de que la señal de reloj cumpla un ciclo. Miren. Si lo vemos aquí, ese desplazamiento que ocurre, aquí yo estoy iniciando el 1 de la entrada, pero la salida no se ve reflejada hasta que detecte el siguiente cambio en la señal de reloj. Si lo ven, entonces tiene que transcurrir todo este tiempo en la señal de reloj para que vuelva a detectar el 1 en la entrada y ahí sí lo envíe a la salida. ¿De acuerdo? Vamos a probar con el bit en la posición 2. De la misma forma, le vamos a cambiar a 1. Corremos y vemos qué sucede acá. Exactamente lo mismo. Aquí estamos detectando el cambio a los 200 nanosegundos. Sin embargo, a la salida no se ve reflejado ese cambio hasta que ocurra una siguiente señal de reloj. Y según esto, la señal de reloj tiene una duración de 25 nanosegundos. Por eso, después de 25 nanosegundos, es decir, a los 225, recién se ve reflejado la activación en la salida en la posición número 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la última prueba. Voy a apagar la 2 y voy a prender el bit 3. ¿Ya? ¿Qué debería suceder? Pues apagarse el 2 y encenderse el 3, pero asimismo medio retrasado. Si lo vemos aquí, a los 300 se está prendiendo y apagando lo que es se prende el bit 3, se apaga el bit 2 y a los 325 recién se ejecuta el cambio en las salidas. Entonces estamos trabajando correctamente con este registro de desplazamientos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? De esto, o todo lo vamos entendiendo. Hasta el momento sí. Ya. Vamos a copiar este programa porque obviamente nos va a servir como base para trabajar en el segundo bloque, en el segundo archivo que creamos dentro del mismo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces miren la ventaja de crear dos archivos en el mismo proyecto, ¿no? Muy bien. Primeros cambios a primera vista, ¿cuál sería? Cambiar el nombre de la entidad. Recuerden que la entidad debe llamarse igual que el archivo, ¿no? Entonces si el archivo se llama regdesp4b, la entidad también debe llamarse regdesp4b, tanto al abrir, iniciar y al finalizar lo que es la entidad. Igual, cuando declaro la arquitectura la declaro para esa entidad, ¿ya? Y aquí igual, por si acaso, no estoy seguro de esto, si es que es necesario cambiarle el nombre de la arquitectura, pero por si acaso vaya a existir algún problema con la arquitectura que hicimos en el ejercicio anterior, pongámosle aquí también lo mismo, ¿no? funcred4b, un registro de desplazamiento de 4 bits. ¿Qué es lo que vamos a diseñar ahora? Vamos a realizar este ejemplo, ¿no? Nos dice que escribamos un programa que es un registro de desplazamiento de 4 bits que se muestra en la siguiente figura.
y vamos a realizar el diseño utilizando lo que ya hemos utilizado, ¿no? Que es el if then, pero aquí vamos a utilizar algo adicional que es el else. El else lo que significa es caso contrario que ejecuta, ¿no? También vamos a utilizar lo que es el proceso que ustedes ya lo hemos practicado en los ejercicios anteriores, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este nuevo registro de desplazamiento? Tiene una entrada adicional. Si ustedes se fijan, la entrada adicional es este bit que se llama aquí CLR. ¿Qué significa CLR? Significa clear. Entonces, ¿qué nos indica que sucede cuando este bloque detecta la señal clear? Si clear se pone en 0, no importa el valor de la entrada, la salida se apaga y las salidas negadas se encienden. Y es bastante obvio, ¿no? Porque si se activa el clear, las salidas deben apagarse, y si las salidas normales se apagaron, las salidas negadas deben encenderse. Ahora ustedes dirán, profe, pero el clear, ¿por qué se activa con 0? Y aquí ustedes tienen que acordarse algo que yo ya les expliqué. ¿Qué pasaba cuando en un bloque en las entradas teníamos aquí esta bolita? ¿Qué significaba? Alguien que me diga qué significaba eso. Son activas bajas. Que son activas bajas. Y eso quiere decir que cuando están en 1, cuando están conectados a BCC o a 1 lógico, pues esa entrada está apagada. Pero cuando detecta un GND o un 0 lógico, esa entrada se activa y hace que todo el bloque se apague. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a tener una entrada adicional que es el clear, que se va a prender con el 0. ¿Ya? Y cuando el clear esté desactivado, es decir, esté en 1, en la entrada voy a tener lo que es el vector D, a la salida voy a replicar el vector D, y en la salida negada irá mi vector D negado. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos explica, ¿no? Como puede observarse, si CLR es igual a lógico, las salidas se apagan. Pero si el clear es igual a 1, entonces las salidas toman el valor de las entradas en el D0, D1, D2 y D3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizarle qué cambios deberíamos implementar en nuestro registro de desplazamiento para que esto funcione. ¿Cambiará librerías de paquetes? Obviamente no. La entidad ya le cambia el nombre, chévere. La entrada D seguirá siendo un vector de 4 posiciones, ¿no? De 3, de 2, de 1, de 0, entonces está bien declarado. La CLK es una entrada, pero aquí ya debería incluirle algo también, ¿no? CLK y CLR son entradas. Entonces puedo hacerlo de esa forma, o si yo quiero puedo hacerlo en una línea aparte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que este vector, o sea que este bloque de registro de desplazamiento tiene dos entradas. Tiene la CLK normal que hemos venido trabajando y la señal clear o CLR. ¿Listo? Aparte, ¿qué más tiene? Tiene otra salida, ¿sí o no? Que es la Q negada. Entonces la Q negada también va a ser otra salida y también va a ser lo que es un vector. Obviamente de las mismas 4 componentes o 4 posiciones. ¿Ya? Entonces, ¿están de acuerdo con los cambios? En relación al ejercicio que lo teníamos antes, ¿qué incluimos, no? Incluimos la señal clear que vemos que se está añadiendo en este bloque y también incluimos la señal QN que vendría a ser la representación de las salidas negadas. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a declarar la arquitectura, esto está bien. Ya cambiamos los nombres, estamos bien. Iniciamos la declaración de la arquitectura e iniciamos el proceso. Aquí hay que hacer ya un cambio. ¿Cuál creen que es el cambio en esta línea en específico?
el proceso de este registro de desplazamiento va a depender del reloj, ¿sí o no? Sí, Obviamente sí, sí va a depender del reloj, pero también va a depender de algo más. ¿Qué es ese algo más? El clear. El clear. Entonces le pongo allá, este proceso que yo voy a comenzar a diseñar ahora, sí, va a depender del reloj, CLK, pero aparte de ello, también va a depender del clear. Entonces por eso le pongo, el proceso va a tener dos dependencias, el CLK y el clear. ¿De acuerdo? Inicio el proceso y inicio la misma sentencia, ¿no? Esta liñita, no, dejémosle nomás. Inicio la misma sentencia, no. Si en el CLK sucede un evento y la señal CLK cambia hacia 1, entonces ejecuta que Q es igual a D, es decir, que la salida es igual a la entrada. Pero esto debe ejecutarse solo si es que clear también está en 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que clear era una señal activa baja. Entonces, si el clear está en 1, el registro de desplazamiento funciona igualito que antes. Pero si el clear está en 0, el registro de desplazamiento apaga todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? ¿Cómo pondríamos? Igualito, ¿no? El proceso depende de la señal de reloj. Espérenme que se conectó alguien. Ahí estamos. El proceso depende de la señal de reloj y depende de la señal clear. Cuando la señal de reloj detecta un evento y la señal de reloj cambia a 1, entonces, ¿qué va a suceder? Esto. Pero no solo debe suceder esto, sino también necesito otro if. ¿Sí o no? Y también, si la señal CLR es igual a 1. ¿Sí lo entendemos? sí, Ya, entonces miren, debo cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición para que se ejecute este proceso? Primero, que la señal de reloj detecte un evento y cambie hacia 1. Y también, si la señal CLR está en 1, entonces ahí sí, a la salida le asigno el valor de la entrada. ¿Sí o no? Pero de hecho, como tengo dos salidas, a la Q negada, también tengo que asignarle el valor de la entrada, pero en este caso sería la entrada negada. Por eso le pongo con el not. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Porque es la negada. Bueno, aquí me ha faltado ponerle QN. Q negada. Para que coincida con la QN que estoy declarando acá arriba. ¿Ya? Entonces, se comprendió esta parte. Doble if, ¿no? Un if para la señal de reloj y un if para el CLR. Ahora, alguien me decía, cuando alguna vez vi esto, me decía, ¿y por qué no le pongo el CLR dentro del mismo if inicial? ¿Podría funcionar? Y sí, claro que podría funcionar también. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que debe cumplirse las tres condiciones para que se ejecuta esto. Que en la señal de reloj hay un evento, que en la CLK valga 1 y que la CLR valga 1. Entonces, ¿cuál es la complicación de colocarlo así? El clear se supone que va a funcionar en cualquier instante. Cuando yo les pongo dentro de un mismo if, el clear va a tener que esperar este evento de la señal de reloj para recién leer el valor de su entrada. Y eso no me conviene, porque según mi bloque, el clear es una entrada que puede activarse en cualquier momento. O sea, no necesito depender de esta señal de reloj. ¿De acuerdo? Entonces por eso no se lo colocaría de esa forma y se lo colocaría en un if solito especial.
¿Ya? Y aquí vamos a utilizar la otra condición, que es el else. ¿Qué significa el else? Else significa caso contrario, es decir, si es que no se cumple este if, ¿cuál es el caso contrario a de que la señal clear valga 1? ¿Cuál es el caso contrario? ¿Qué dicen ustedes? Sería 0. Claro, ¿no? Entonces, no hace falta volver a poner otro if. Si clear vale 0. ¿Por qué? Porque con este else ya lo damos a entender. ¿De acuerdo? Porque ese else me dice, si la señal clear vale 1, entonces ejecuta eso. Caso contrario, el clear obviamente valdrá 0. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, caso contrario, ¿qué va a pasar? A la señal Q se le va a asignar ¿qué? 0, 0, 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando el clear detecte una entrada activa baja, lo que hace es apagar toda la salida. ¿Sí o no? ¿Y a QN cuánto le daría? 1, 1, 1. Y eso es todo. Finalizo el un if, finalizo el otro if, finalizo el proceso y finalizo la arquitectura. Ahora, yo lo voy haciendo así como en escalerita para que no nos perdamos el cierre de los if, ¿no? Entonces aquí coloco el un if, cierro el if, coloco el otro if, cierro el otro if, cierro el proceso y cierro la arquitectura. ¿De acuerdo? Ya, creo que ahí estaríamos bien. Vamos a probarlo. Guardamos, clic derecho, compilamos. Ojalá nos funcione. Ve, a la primera. Si ven, cuando se va haciendo despacito, todo sale. Entonces le ponemos aquí compilar, simular, iniciar simulación. Y aquí se nos abren los dos. Obviamente voy a abrir el que dice 4 bits. Y lo vamos a ir probando. Me falta añadir las ondas, ¿no? Ya, ahí tenemos los 4 bits de entrada. Tenemos aquí el CLK. Obviamente en el CLK ya voy a forzarle aquí a una señal de reloj. Con un periodo de 50 podemos ponerle. 50 de periodo de señal de reloj. El clear, como es de entrada activa baja, le voy a asignar a 1 para que por lo pronto esté apagado. Y el registro de desplazamiento les voy a poner todos a 0, como lo hicimos antes mismo, ¿no? Todos a 0 para que en una primera instancia todas las salidas también sea 0. Y a partir de ahí voy a comenzar a generar los cambios. Ya, entonces vamos aquí a correrle. No le voy a desplegar la Q negada todavía, porque la Q negada solo funcionaría al revés de la Q. Entonces vamos a correrle unos 200 nanosegundos. Entonces miren, ¿qué sucede ahí? La entrada 0 es 0, la entrada 3 es 0, entrada 2 0, entrada 1 es 0 y entrada 0 es 0. La señal de reloj está funcionando bien. La señal CLR está en 1, es decir, está apagada. Y las salidas todas también están apagadas. ¿Ya? Entonces voy a generarle aquí el primer cambio. Vamos a cambiarle este bit, le vamos a poner en 1. Y vamos nuevamente a correr simulación. ¿Qué debería suceder? La salida 0 también deberá ponerse en 1, pero después de un tiempito. Y sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo después se está cambiando? Iniciamos a los 200 y se está cambiando a los 250. ¿Por qué? Porque el periodo de mi señal de reloj fue en 50. Muy bien. Vamos a hacerle otro cambio. Vamos a forzarle la entrada 2 a 1. Y de hecho la entrada 3 también a 1. Ya corremos aquí. Y si vemos que sí detecta el cambio, ¿no? Entonces le está trabajando como un registro de desplazamiento.
Si ven aquí, ya cambió el estado de las salidas también a 1. ¿Cuánto tiempo después? Después de que se detectó un cambio en la señal de reloj. Y vamos a ver si funciona la señal clear, ¿no? En este momento voy a forzarle la señal clear, le voy a poner a 0. Recuerden que la clear se activa con 0. ¿Y qué debería suceder? La entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3, que estaban prendidas, deberían apagarse. Ah, miren, sí se apagaron, ¿no? Si lo detectamos aquí, se apagó. ¿Ya? Si yo vuelvo a simular ahí, sigue apagadas, ¿no? Seguirán apagadas. ¿Por qué? Porque la entrada clear está activada. Ahora, ¿qué sucede si es que desactivo la entrada clear? Es decir, vuelvo a poner el estado en 1, pues el registro de desplazamiento volverá a trabajar de manera normal. Es decir, encendería lo que es la salida 0, la salida 1, la salida 0, 2 y 3, porque son las que están encendidas en las entradas 0, 2 y 3. Muy bien, con eso hemos, creo que, descrito y terminado todo lo posible con respecto a registros de desplazamiento. ¿Listo? Y creo que nos vamos a quedar por lo pronto hasta ahí. 46 minutos de clase, sí, para no hacerle muy aburrido. Vamos a